¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Agradecidos estamos con Dios por un día más que nos regala el Padre de salud, de haber despertado y agradecido con la plataforma, agradecido con los directores por esta nueva oportunidad, un jueves más. Así que hoy tenemos la segunda parte del tema, la unción. Así que no se despegue, vamos a música y regresamos. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Que está en su
adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, todo el mundo con la mano en alto así, sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta. Cantamos aleluya, a una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, la llaga que la cruz que venció la enfermedad. Amén, sea la gloria y el poder, el pecado consumado ha recibido sanidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya regresamos. Regresamos ya de esta adoración. Y bueno, nuevamente agradeciendo a la plataforma de Jesús en las Naciones por una nueva oportunidad, un día más, un jueves más en el programa de las mañanas Escucha mi voz con Jacob, el profeta Jacob. Así que vamos a tener este tema en la segunda parte de la unción. Esta segunda parte se va a poner todavía más interesante. Así que no le cambies, como dirían en los comerciales, no le cambies, quédate con nosotros hasta las 8 de la mañanita, centro de México. Pero bueno, sin más preámbulo, no voy a estar solo. Hoy me acompaña una mujer de Dios, Iris, que también es de la plataforma de Jesús en las Naciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Dios te bendiga. Jacobs, es un Amén. honor y un placer de estar aquí, ¿verdad? Contigo, acompañándote en este día. Gloria a Dios porque Él es el que nos da la vida, nos da la salud. Y estoy muy interesante para seguir con este tema que la semana pasada es súper edificante para cada uno de nosotros. Así es. Pues bueno, bienvenida al programa Escuchas mi voz las mañanas con Jacob. Es para mí un placer y un honor que me acompañes hoy con el tema, con la segunda parte del tema, la unción. Iris, cuéntanos un poquito de ti. Ya mencioné que eres también de aquí de la plataforma, eres de casa, de la plataforma de Jesús en las Naciones, para que te conozcan un poquito más. Amén, amén. Bueno, aquí vivo en el estado de Michigan, ciudad Kalamazoo, viene siendo 3 horas de Chicago para los que no conocen mucho por acá. Aquí empezamos, ¿verdad?, por medio de un radio que conocí a la amada pastora Ana y otras servidoras hace unos años atrás. Después de todo eso nos volvimos a conectar y para la honra del Señor aquí estamos nuevamente con Jesús en las Naciones. Yo casi siempre tomo el tema de la familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
Tengo 5 hijos, por eso, ¿verdad? Pues tomo más el tema de la familia. Yes. Tengo pues ya un hijo grande, él tiene 26 años, son 4 varones en total, Jacobs. Y bueno, uno de 15 años, otro de 7, 5 y mi niña tiene 2 años, así es de que pues estoy muy ocupada, pero también tengo ese Bendecida. tiempo, así es, bendecida y también tomo ese tiempo para aprender, porque cada día aprendemos y pues lo que Dios nos da, ¿verdad? Hay que soltar, porque nos quiere bastillos cuando estemos allá con Él. Así es, amén. Pues bueno, vamos entrando en el tema, la unción, la segunda parte. Wow, yo de unción, sabemos muchos temas en toda la palabra, por eso la misma escritura nos dice que escudriñemos y escudriñas y pasas por los mismos versículos y te da una nueva revelación, unos nuevos códigos. Pero yo quiero leer un poco Génesis 39, del versículo 1 al 3. Quiero leer ¿por qué? Porque José también era un hombre de unción. Quiero leer Génesis porque quiero que vayamos un poquito a lo que fue la vida de José en cuanto a la unción. Muchos Amén. conocemos la historia de José, el soñador por los sueños, por la interpretación, pero vamos a ver un poquito más sobre la unción, ¿no? Génesis 39, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Entrando luego en el versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José. Una reafirmación de Dios. Dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Desde el versículo 2 vemos cómo Dios está bendiciendo a José. Dice, porque Dios estaba con José. Dice el versículo 3, y vio su amo que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. ¡Wow! ¡Wow! Todo lo que estaba en sus manos, dice la palabra, que el Potifar veía cómo Dios obraba a través de la vida de José, cómo la unción obraba a través del instrumento que era José. Eso a mí me impacta porque el versículo 2 comienza diciendo, mas Dios estaba con José. Yo quiero que así escriba Dios en las tablas, en los libros, que diga, Dios estaba con Jacob, Dios estaba con Iris, Dios estaba con la pastora Ana, que inicie un versículo diciendo, Dios estaba contigo. Eso es hermoso, eso es lindo, porque eso es la unción. ¿Cómo ves, Iris? Mire que meditando sobre esa historia, porque es muy conocida, pero como comentó hace rato, que cada vez que leemos ya la palabra de Dios nos revela algo nuevo. Y yo también cuando estuve meditando en esta historia de José, puse atención en cuántas veces dice la Biblia, porque lo dice varias veces, que Dios estaba con José. Entonces, hablando de la unción, cuando nosotros caminamos y hacemos la voluntad del Señor, Dios siempre va a estar con nosotros. Y es hermoso saber que José fue una de las personas que, por más difícil que fue, ¿verdad? Su vida, muchos conocemos su historia, nunca dejó de hacer lo que fue la voluntad de Dios y por eso esa unción siempre iba con él para darle ese poder, ¿verdad? Para darle esa guianza, para mostrarle él el camino correcto, aunque a veces no se parecía muy bien el camino, pero pues como dice la palabra de Dios, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y mira, déjame leerte el mismo capítulo 39, los versículos 5, 6 y 7, que dice, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía,
Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí vemos cómo describe la palabra que él ve y le deja todo en sus manos, hasta su propia casa, todo, sus bienes, sus tierras, su casa. Y termina el versículo diciendo que él era hermoso de semblante y su presencia era hermosa. Quiere decir que cuando tú tienes la presencia de Dios, tu semblante va a cambiar, todo tu ser va a cambiar. ¿Por qué? Porque está la unción en ti. Ahí es donde nos podemos dar cuenta cuando una persona tiene la unción y cuando no la hay. El versículo 7 para terminar dice, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la gente que tiene unción es una gente que va a ser codiciada, es una gente que la van a querer tumbar, es una gente que van a querer chupar esos vampiros la unción de la persona que está ungida. Y debes de cuidarte bastante. ¿Por qué? Porque siempre a tu alrededor va a haber alguien quien codicie tu unción. La unción que fue depositada en tu vida, en tus manos, así como lo fue con José. Dice la escritura que la mujer le dijo, duerme conmigo. ¿Y por qué duerme conmigo? Y uno pensará, bueno, pero ¿y cómo le va a quitar la unción? Más adelante te voy a enseñar cómo se quita esa unción cuando tú solamente tengas una relación sexual con esa mujer. Seas mujer ungida o seas hombre ungido. Se va la unción. Por eso hay que guardar bien la unción, porque la unción dice que es hermosa y es preciosa. Es una presencia maravillosa que te hace brillar, no es que tú brilles, es que ella te hace brillar. Por eso dice que José tenía un semblante hermoso y una presencia bella. ¿Cómo ves, Iris? Wow, qué tremendo este tema, porque aquí hablando de José, ¿verdad? Y cómo Dios bendijo todo, o sea, hasta bendijo las personas quien quisieron hacerle el mal, quisieron verlo caer. Esta mujer, como comentabas, Jacob, quiso que esa unción se fuera, o sea, es algo que cargamos por dentro, ¿verdad? Entonces, ella quería deshacerse de esa unción de él. Y lo interesante es cómo cuando Dios lo bendijo a él, me recuerda la historia de Abraham, porque hace un par de días estuvimos hablando aquí, leyendo la palabra de Dios con los niños. Y Dios le prometió muchas bendiciones a Abraham, ¿verdad? Pero Dios le pidió a Abraham que él caminara fielmente con él. Entonces, hablando de esa unción la tenemos siempre y cuando, volvemos a repetir, ¿verdad? Siempre y cuando caminamos en un caminar que le agrada al Señor. Así Y es. eso de lo que comentaste de cómo las personas querían robarle, hablando de la túnica también, quisieron deshacerse de esa túnica que es como un símbolo, ¿no? De algo que le había regalado su padre a José, una túnica ungida, pero simbólicamente, ¿no? Hablando de algo precioso, algo bello, algo que Dios, ¿verdad?, pone en nosotros, que muestra que somos unos ungidos, unos santos apartados para el Señor. Y wow, la verdad que es muy interesante lo que Dios hace, porque dice la Biblia que todas las cosas obran para el bien. Así es. Entonces, qué tremendo. Siempre va a haber alguien quien codicie tu unción. Va a haber esa codicia. Y mira, déjame leerte Génesis 41, versículo 14. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Mira, ¿por qué se afeitó? ¿Por qué cambió sus vestidos? Porque él conocía y él sabía la honra.
porque él honraba a Dios. Él decía, Él es mi Padre, Él es mi soberano, y yo ante su presencia debo de estar al 100. Él aún presentándose ante Faraón, dijo, yo tengo que honrarlo. Wow. Las personas que están ungidas siempre van a honrar las autoridades, siempre van a honrar a aquellas personas que tienen una autoridad, sea terrenal, sea espiritual, saben honrar. Eso es una honra, el respeto que le tienen a aquellas personas. Wow. El versículo 16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta a Faraón. El mismo José se está quitando y dice, no está en mí, sino Dios será el que te dé la respuesta. Hoy en día vemos, no, yo profetizo, no, yo digo, no, yo, el yo. Y vemos en este versículo 16 que dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta. Volvemos a la honra. Las personas ungidas siempre van a reconocer que ellos solamente son el instrumento, que tú y yo somos el instrumento, Iris, para que Dios se manifieste, porque la gloria y la honra se la tiene que llevar Él. ¿Cómo ves? Amén. Mira que para los que hemos leído esta historia, Jacob, a final de la historia, cuando sus hermanos se dieron cuenta que él era hermano de ellos, porque ya ves que pensaban que él estaba muerto. Le habían Ajá. dicho al padre de él que él se había muerto. Pero cuando los hermanos se dieron cuenta que él fue el que les dio alimento, no solamente a ellos, pero al pueblo, ellos tenían ese temor y ellos pensaban que que Josué se iba a desquitar de ellos, porque pues sabemos que Dios lo usó poderosamente, ¿verdad? Y él pensaban que él se iba a vengar, pero él les dijo a ellos, yo no soy Dios. O sea, Dios es el que se va a encargar de todo lo que ha pasado, pero él siempre reconoció, como dices tú, que y honraba a Dios. Él reconoció un punto muy importante, que las personas ungidas siempre van a reconocer que son instrumentos solamente. Dios usó a Jacob como un instrumento para darle de comer al pueblo. Y él siempre lo reconoció porque él siempre lo tomaba en cuenta y le daba la honra y la gloria al Señor, porque él reconocía y honraba a su padre y esa unción, por eso siempre estaba con él. Totalmente. Y mira, ya vimos la honra, ya vimos que cuando él se presentaba entre autoridades siempre respetaba, pero ahora vemos la manifestación de la unción de una manera diferente. En el versículo 33 y 34 ya viene la unción con este José, que lo conocemos como solamente el que interpretaba los sueños, pero también era un profeta, porque dice el 33, mira, fíjate, dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ya le está dando una orden. Cuando tú tienes la unción funciona en ti y empieza a operar Dios y empiezas a dar esas órdenes que quiere Dios que sepan las personas, que acaten las personas para que hagan lo que Dios quiere que se haga en esta tierra. Y dice el 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite de la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Viene Dios ahora trayendo profecía a través de José diciendo, necesitas poner gente que se encargue porque estamos viviendo un tiempo, va a venir un tiempo de hambruna y se necesita esto para que vivan, no nada más es sobrevivir, es que vivan bien y tú puedas proveer a mucha gente más. Pero ¿cuántas veces se nos ha dado profecías y vemos que hoy en día, como se dice aquí en mi país, ya eso está muy quemado, que dicen, no, es que no se cumplió, no, es que me dijeron esto y no se cumplió. Hay que ver si de verdad viene de Dios y también hay que ver si tú pones de tu parte o no, porque sale el mensaje, pero también las personas a veces no ponen de su parte, su fe flaquea y no va a funcionar. El faraón ve en José y dice, wow,
este hombre sí trae una unción. Faraón ve lo sobrenatural y lo vamos a ver rápidamente en el versículo 37 al 42. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Fíjate, el mismo Faraón reconociendo que estaba Dios metido ahí en él, por todo lo que le acababa de decir. Dice el 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Faraón está reconociendo que está haciendo José la acción de un profeta, por lo que le acababa de profetizar. Y dice el 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. 41 dice, dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José. Y lo llamó e hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Este último versículo, Iris, ¿no te recuerda a lo del hijo pródigo? Que le ponen un anillo, lo visten de la mejor ropa y le hacen una fiesta. Hay muchas similitudes y podemos, no aquí llevarnos todo el día, pero cuando tú honras y Dios te da una palabra de profecía y la suelta, también tú eres honrado. Dice aquí la escritura que el faraón se quita el anillo y lo voy a ver más adelante, que también eso hay una función. El anillo, ¿qué representaba? Que tú puedes gobernar sobre todo, tienes la palabra sobre todo, pero solamente conmigo no va a suceder. Yo soy tu autoridad, pero debajo de mí tú tienes autoridad sobre todo. Poniéndole ¿qué? Un anillo, una marca. Una marca. Más adelante vamos a ver, si nos da el tiempo, Sansón, Eliseo, Elías, lo que representa también tener un anillo. Aquí estamos viendo la unción en su plenitud, en lo que hace Dios, y un anillo lo que representa. Pero más adelante vamos a ver lo que representa el no cuidar bien tu unción. Porque José pudo haberse acostado con la mujer de Potifar. Hay unos libros que describen que era una mujer hermosa, bellísima, que nadie se podía resistir. Y cuando le dice, acuéstate conmigo, quiere decir que esa mujer ya se había acostado con muchos más hombres que habían pasado por la casa de Potifar. Pero José guardó su unción y dijo, no voy a compartir mi unción. Y se fue. ¿Cómo ves, Iris? Háblame. Ay, pues mira, fíjate que hay tanto que hablar, ¿verdad? Pero, mira que hablando de cómo ir a José el soñador, porque él desde muy joven empezó a tener estos sueños proféticos. Desde muy joven él empezó a decirle, a compartir con su familia lo que Dios le había revelado por medio de sus sueños. El cuidado que debemos de tener también, Jacob, de no exaltarnos, ¿verdad? Y sabemos que la emoción es tan grande, pero Así no es. todos van a gozarse, ¿verdad? Ajá. Con lo que Dios a nosotros, con el ministerio, por decir, o por estos dones, o como este hombre profeta, ¿no? Y él con un gozo bien emocionado al contarle a su familia, ¿verdad? Que Dios le había dicho esto y lo otro, y pues hablando de la palabra codicia, me lleva a Adán y Eva. La codicia, cuando codiciamos, como mencionaste hace rato, que las personas, siempre va a haber alguien que va a querer codiciar esa unción que cargas. Y como la mujer quería acostarse, quería que este hombre cayera en pecado, también me trae en mente David. Codició la mujer, cayó en pecado. Y lo importante de a veces no entendemos, ¿verdad? Ese privilegio que tenemos cuando cargamos esa unción. Pero como mencionaste, Jacob, también nosotros debemos de poner nuestra parte.
Y me imagino que más adelante vamos a hablar y vamos a aprender sobre de la manera, ¿verdad? Que cómo es que podemos, o quizás en otra parte, parte 3, cómo es que podemos cuidar de esa unción, ¿verdad? Totalmente. Pero creo que tú tienes ahí algunas anotaciones que tú hiciste. Nos gustaría, creo, a todos escuchar lo que tú anotaste. Quisiéramos también aprender qué es lo que Dios le dio a Iris para el día de hoy. Amén. Mira que aquí estuve meditando sobre la escritura que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, y podemos leer desde el 16 al 20. Ujú. Vamos a leer aquí para ver lo que cuando hablamos de la unción aquí en Primera de Juan, habla sobre la unción que todos recibimos como creyentes, ¿no? Esa unción que simboliza el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, empezando desde el verso 16, vamos a leer hasta el verso 21. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, clave, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hijitos, nos advierte Juan, hijitos, y aquí le está hablando a los creyentes, Así es. incluidos nosotros, hijitos, ya es el último tiempo, nos advierte. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. 20. Pero vosotros tenéis la unción, dice la palabra de Dios, del Santo, la unción de Cristo. Dice, y conocéis todas las cosas. La unción, ¿verdad? Nos sirve para conocer la verdad, para entender la palabra de Dios, ¿no? Sí. Dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y mientras de que meditaba aquí en esta palabra, Jacob, dije yo, wow, cómo muchos de nosotros hoy en día creemos que, como hablaron, ¿verdad? Retocando el tema de la semana pasada, que hay una unción que debemos de comprar, que debemos de recibir por medio de otros siervos, ¿verdad? Que tienen mucho más tiempo en el evangelio. Y pues estamos viviendo en estos tiempos muy peligrosos. Así es. Donde por falta, como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aquí estamos leyendo por medio de la palabra de Dios, que es la verdad, que la unción todos la tenemos por medio del Santo. Uh-huh. Entonces, es algo que nosotros, ¿verdad? Recibimos en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Totalmente. Entonces, no hay nada que debemos de hacer, como dice, por ejemplo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahí es donde nosotros recibimos, cuando nosotros lo aceptamos, ahí es donde nosotros recibimos. Uh-huh. Es gratis, es más, es gratis. La unción de Dios es gratis, siempre y cuando nosotros lo recibimos uh-huh. como nuestro Salvador. Y para los que piensan que tienes que hacer tantas cosas o quizás nos han enseñado diferentes cosas, porque aquí, como dice la palabra de Dios, aquí nos advierte Juan y le está hablando a los creyentes, no le está hablando, como dice aquí en el versículo
En el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero dice aquí donde dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, Así quizás puede ser que quizás a ti te han mentido y te han enseñado o te han, ¿verdad?, mostrado una manera incorrecta de la que se puede recibir esa unción. Entonces, para mí fue algo muy interesante leer esta parte donde Dios nos muestra que todos somos ungidos. Totalmente. Somos ungidos de diferente manera, en diferente tiempo. Vemos cómo Dios en su palabra, cuando José ya tenía sus 20 años, bueno, obvio desde más chico, unos 17, ya estaba ungido porque ya tenía visiones. Y los hermanos no, desde ahí vemos cómo empieza a manifestar la unción. Ahora vemos en Sansón, en Jueces capítulo 13, versículo 5, cómo se manifiesta la unción en Sansón. Dice la palabra, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Mira que Dios manda a su ángel a llevar la noticia de que esa mujer que era estéril iba a tener un hijo, pero que ese hijo iba a ser nazareo. Nazareo, ¿qué significa? Igual lo pueden checar en el capítulo 6 de Números, pero yo te voy a leer una pequeña porción donde dice, un nazareo era un hebreo que se consagraba al culto de Dios y se separaba de las comodidades y placeres del mundo para cumplir su voto. Los nazareos debían abstenerse de vino, de sidra, de uvas frescas o secas, y todo lo que se hacía de la vid. No cortarse la barba ni el cabello, no hacerse o a ponerse, acercarse a personas muertas. La palabra nazareo es una transliteración del hebreo, nazir, que significa poner o apartar a la persona. Las personas nazareos eran aquellas personas que eran separadas, ya leí un poco de las costumbres del mundo, no se cortaban la barba ni el pelo. Por eso el ángel en el versículo 5 le dijo que no pasaría navaja por su cabeza. Ahí es donde estaba la unción, en el cabello. La unción, hasta ahorita todos decimos, wow, yo quiero unción, pero hay que pagar un precio. Porque aquí el ángel está diciendo a la mamá, no se va a cortar la barba, no se va a cortar el pelo, no debe de comer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ahora aquí la pregunta del millón para todos y hasta para uno mismo es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de muchas cosas que Dios nos dice, no hagas esto y no vas a meterte por aquí, y no vas a caminar por acá y no te vas a ir por allá? ¿Estamos realmente dispuestos a pagar el precio por la unción? Porque se paga un precio. Y aquí lo estamos viendo, que se paga un precio. Dice el versículo 12 y 13, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser de la manera de vivir del niño? ¿Cómo debe de ser esa manera de vivir de ese niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, por medio de ángeles, por medio de su Espíritu Santo, por medio de sus siervos, de sus mensajeros, no hagas esto, no hagas lo otro, y mira, tienes que cuidarte, tienes que guardarte? ¿Y cuántas veces realmente hemos hecho caso? Y suceden cosas y culpamos a Dios. ¿Cómo ves, Iris? Estás en lo correcto, porque hablando de la unción y la importancia de cuidar, ¿verdad?, lo que Dios nos da. Dios nos aparta y
hablando, fíjate cómo lo que aquí tengo anotado va con lo que estás compartiendo, porque estamos hablando de la santidad. O Sí, sea, la unción es para separarnos, para sí, un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y como creyentes tenemos esa unción del santo y eso indica que la unción nos hace santos y somos separados para Dios. Y mira lo que dice Jacobs en Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer del el verso 14 al 16. Primera de sí, Pedro, capítulo 1, 14 al 16, dice la palabra de Dios. Como hijos obedientes, hablando de la obediencia, ¿no? Hablamos, acabas de comentar que cuántas veces el Señor nos ha dicho algo y no obedecemos, ¿verdad? Eso tiene sí, mucho que ver con cuidar de la unción que cargamos, porque así como Dios nos da esa unción, también, y Dios permite, ¿verdad? Que esa unción se manifieste en nosotros, también debemos de tener cuidado. Dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenáis estando en vuestra ignorancia, sí, sino como aquel que os llamó es santo. ujú, Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hablando de la santidad, muchos dicen, no, pues es que yo no soy perfecto. La Biblia nos muestra que ser santo es ser una persona que está apartada para el Señor. ¿Sí? totalmente, totalmente. Y mira, hablando de eso de ser santo, cómo Dios empieza a manifestar la unción desde que naces, desde que estás en el vientre. Mira, dice el 24 y 25. La mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Dice que la unción se empezó a manifestar. Primero dice que nació, creció, lo bendijo y en cuanto lo bendijo empezó ¿qué? A fluir, a manifestarse la unción. ¿Por qué? Porque Dios ya le había mandado una palabra desde el vientre. Te vas a cuidar, mujer. No vas a comer esto, ni esto, ni esto. Desde el vientre. Y cuando él crezca, le dirán que él se tiene que alejar de esto y de esto y de esto y de esto. Y le dirán que la unción está en el cabello. La unción y el poder de Dios está en el cabello. Pero más adelante vamos a ver que no cuidó esa unción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también vimos a José que no cayó en las manos de la mujer de Potifar, pero vamos a ver cómo Sansón sí cayó en las manos de una mujer, que Dios le dijo, o sea, no más que no se case con una filistea, o sea, todavía Dios nos da instrucciones, pero ahí vamos, nos gusta lo contrario que nos dice Dios. Siempre le llevamos la contraria a Dios. Dios le dijo, no se casará con una filistea. Pero él aferrado y dijo, sí, y yo quiero y me voy a casar y ni modo, háganle como le hagan, yo me voy a casar. ¿Cómo ves? Dice la palabra de Dios, Jacob, el que esté firme, cuidado de no caer. Exacto, Pero exacto. bueno, eso ya también sería otro tema, pero mira, cuando estabas hablando sobre la unción que Dios había puesto a Sansón desde que él estaba en el vientre, ¿no? Ujú, Me recuerda la historia de María y de Elizabeth. así es, así ¿Sí es. te acuerdas cuando estaba Cristo en el vientre de Ujú, María y luego reconoció el primo, ¿verdad? David, totalmente. perdón, No, Juan, Juan. Juan. Ujú, Entonces, ¿cómo desde que estamos en el vientre? Por eso Dios es tan soberano, tan maravilloso que sí, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. O sea, Él nos ha apartado y Él nos ha separado desde ese momento. Él nos ha elegido para ser profetas para las naciones, como dice su palabra.
que Él tiene planes para prosperarnos, dice la Biblia. Y mira, cómo eso me lleva a esa historia. Y, Ajá. y aparte hablamos del proceso, del precio que se paga cuando cargamos esta unción, pero esto es algo que se tiene que desarrollar para que se manifieste. ¿Por qué? Porque como vimos en José, la historia de José, Dios lo apartó, lo separó, empezó a tener los sueños, pero ese ministerio se fue desarrollando, pero de acuerdo a lo vimos desarrollar cuando él obedecía al Señor, ¿verdad? Caminaba en la dirección de Dios. Y vemos también como Jesús es otro ejemplo. Jesús fue apartado, ¿verdad? Fue separado. Y vemos que cuando él empezó su ministerio fue ungido. Fue ungido antes de que él fue llevado al desierto. Dice que por el Espíritu Santo. ¿Cuántas de las veces hemos pasado por pruebas, Jacobs, y luego empezamos a culpar al enemigo? Que el enemigo es el que es su culpa, que el enemigo me quiere ver caer. Claro, el enemigo siempre nos va a querer ver caer, porque dice la Biblia que él nomás viene a robar, a hurtar, a destruir, pero se nos olvida que hay un propósito. Así como cuando Cristo fue llevado al desierto y fue tentado, pero así vimos cómo esa unción se manifestó y a ese tiempo que él ya había, ahí es donde se vio, donde fue probado nuestro Señor Jesús para ver si él iba a ser obediente al Padre. Totalmente. Y algo que mencionas que es así, ser obediente. Vemos cómo un José es obediente, pero vemos cómo un Sansón es desobediente, ¿no? Pero también vemos cuando la unción fluye y es tan notable ante la gente, que desde ahí la gente empieza a codiciar y va a querer verte destruido, porque esa unción les va a afectar. Mira lo que dice el versículo 5 y 6 del capítulo 14, dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Cómo la unción empezó a fluir en un campo, en un lugar abierto, el león viene sobre de él y dice que lo despedazó como un cabrito, o sea, fue fácil, práctico, rápido. Y desde ahí, la gente que estaba a los alrededores vio y dijo, wow, o sea, este tipo es diferente. Empieza la unción a darse, a notar ante la gente. Y hay gente que querrá estar a tu lado, hay gente que querrá honrarte, pero también habrá gente que desde el momento que ve cómo fluye la unción en ti, va a querer destruirte, va a querer verte caer, va a querer verte eliminado de la faz de la tierra. Van a ver esas dos versiones, por eso debes de tener cuidado también, aún hasta de la gente que te honra, porque de tanto que te puedan honrar, tú puedas quitar a Dios de ese lugar de decir la gloria y la honra es tuya, Dios, y decir, mira, soy yo. Por eso hay que tener cuidado, no nada más con los que te desean el mal, sino también de aquellas personas que te honran en buena manera, que tu ego sobresalga y digas, soy yo, y quites a Dios. Porque también a partir de ahí Dios dice, me voy, me quito de tu presencia. Pero vemos cómo empezó a fluir la unción en Sansón. Y de ahí la codicia. ¿La codicia de qué? De ver que era un hombre ungido por Dios y que él iba a destrozar al pueblo del cual en ese tiempo tenían ese pleito. Dijeron, tenemos que hacer algo. Vamos a ver cómo lo vamos a matar, porque este hombre es poderoso, es fuerte. Su presencia está con él de Dios. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y ahí viene lo interesante.
¿Cómo hicieron caer a un hombre llamado Sansón tan fuerte que mataba a diestra y siniestra? Un hombre fuerte, poderoso, sin miedo, un hombre que no tenía temor ni al mismo Dios, porque el mismo Dios le daba las indicaciones y hacía lo contrario. Wow, mira que el tiempo pasa, pero tendremos que hacer una tercera parte, chicos. Pero fíjate que para cerrar, ¿verdad? En lo que acabas de mencionar, la verdad que la palabra, gloria a Dios por la palabra, porque me está ministrando a mí, me está hablando a mí y me lleva a pensar en Cristo, los fariseos. O sea, estos hombres nomás estaban mirando a ver cómo podían hacer a Cristo caer, nomás andaban detrás de él y querían detener el propósito que él tenía para morir y para salvarnos a nosotros. ¿Sí? Y todo por hacer un bien. Así es. Todo por hacer un bien. Y van a haber momentos donde vamos a caminar. Y se siente, porque Dios nos da ese discernimiento. El Espíritu Santo nos avisa cuando vienen esos espíritus a nuestras vidas para distraernos, para desenfocarnos, para sacarnos de la voluntad de Dios, porque volvemos a hablar de la codicia. Porque ya ves que mencionaste donde dice la Biblia que se miraba en el semblante de José la Así belleza, es. Ujú. pero esa es la luz de Belleza de Dios, Dios. Ujú. esa es la belleza de Dios. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención, que no solamente tener cuidado de esas personas que codician esa unción, pero también a las personas que nos dicen, muy buen trabajo, muy buena palabra, cantas muy bonito y luego como mencionaste, Jacob, cuidado, porque luego se nos puede levantar ese ego y le podemos estar ahí mismo, le vamos a, es por decirle, queremos quitar la honra al Señor. No Así es. respetar, no estamos respetando, como mencionaste hace rato, que siempre van a haber personas que codicen la unción y la importancia de reconocer y de respetar al que nos da esa unción, reconocerlo a Él, porque todo es de Él y para Él y por Él. ¡Wow! Totalmente. Darle, Tremendo. darle su lugar. Y mira, dice Jueces 16, 4, 5 y 6. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorte, la cual se llamaba Dalila. Bueno, muchos ya conocemos la historia. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. O sea, no fue cualquier persona. Dice que los príncipes de los filisteos. Y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Vemos cómo dice príncipe, ya no fue cualquier persona. Cuando hay una unción grande, va a haber un ataque grande, va a haber manifestaciones grandes. Dice el 6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. O sea, no había escrúpulos, no había había un descaro. O sea, dime cómo te pueden vencer. Y él dice que se enamoró por segunda vez, porque pues, capítulos atrás vemos cómo también otra mujer se había enamorado de él, pero el padre se la dio a otro, al amigo, y bueno, se enamora por segunda vez. Pero la mujer con un descaro profundo le dice, o sea, ¿cómo te pueden vencer? Y así hay gente que se te acerca y te dice, a ver, estas son tus debilidades, y ahí está uno diciendo, ay, sí, mira, sí es cierto, mira, ten cuidado con las conversaciones, mira de dónde vienen, porque tú no sabes si esas conversaciones vienen a destruirte, a quitarte la unción que Dios ha depositado en tu vida.
Eso es tremendo. Dice el 18, 19 y 20, y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar ¿a quién? A los principales de los filisteos, diciendo, venid, esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Wow. Hay que tener cuidado a dónde vamos también a predicar, porque a veces nos ofrecen dinero, y ahí está, ahí va a caer tu fortaleza. Dice el 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien lo rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Él dice la palabra que abrió su corazón a esta mujer. Ten cuidado a quién le abres tu corazón, porque no sabes si ahí vas a caer y perderás la unción. Y no nada más la unción, dice que Dios se había apartado de él. Vemos cómo con José, un hombre recto, obediente, que honraba sus autoridades, honró a Dios, no permitió que fuera arrebatada su unción a través de un acto sexual, sino que permitió que fuera a la cárcel. Dijo, no me importa, pero yo mi unción la cuido y la guardo. Y vemos un Sansón que se enamora plenamente, abre su corazón y pierde la unción. Y termina el versículo diciendo, Dios se apartó de él. Vemos dos partes totalmente diferentes, con dos personas ungidas, pero también totalmente diferentes. Mira que Jacobs, la manera que el enemigo, ¿verdad? Y pues hablando de la codicia también, los deseos de la carne, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que si nos sometemos a Dios, resistiremos al diablo y él huirá. Pero como hablando de los principados, ¿verdad? Que estaban haciendo este complot para destruir a Sansón. Ajá. Aquí vemos que esta cosa está seria porque no reconocemos, ¿no? A Claro. veces no reconocemos la seriedad de lo que cargamos. Uh-huh. Y contrastamos, podemos caer así como Sansón, ¿no? De abrirle el corazón a las personas incorrectas. Pero también, ¿verdad? Me gustaría que oraras por esas personas que quizás se han alejado, han perdido esa unción, porque también sabemos que Dios es un Dios de amor y misericordioso, y esperemos que esta palabra le haya tocado, ¿verdad?, el corazón a las personas que están escuchando ahorita o después, porque me lleva a pensar en la historia de Abraham. Ajá. Sabemos que Abraham es el padre de la fe, uh-huh, y por medio de él, ¿verdad?, las naciones, la bendición fue que todos nosotros también somos bendecidos, no solamente la familia de él, la semilla, pero de ahí viene la descendencia de Cristo. Entonces vamos a cometer errores, claro, así como vimos cuando Abraham se adelantó, ¿verdad?, del plan de Dios, tuvo ese hijo con la criada, ¿no? Cuando Dios le había pedido a Abraham que caminara fielmente con él. Entonces quizás puede ver una persona que dice, no, yo me he apartado, le abrió el corazón a la persona equivocada, me he dejado engañar. Hay que orar por esas personas, Jacob, ¿qué te parece? Y claro, para hacer una oración también para los que no conocen a Cristo, pero muy, muy, muy buen tema, muy buen. Mira, quiero para no dejar inconcluso mi tema, me voy a ir rapidito, le voy a robar a la plataforma 5, 10 minutitos, bueno, no robar, se los voy a tomar. Eliseo y la unción, vemos la autoridad
por la unción. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41 dice, Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas, o sea, los alumnos, estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo, no al que mandó, otro, a recoger hierbas, y halló una como parra montes, y de ella llenó sus faldas de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Contaminó la comida esta persona. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. El 41, entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Aquí vemos cómo la unción, cuando hay unción en ti, tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Aquí no leemos que dijo Eliseo, oye Dios, ¿puedes sanar esto? No. Cuando tú tienes autoridad, tú lo haces. No te estás esperando a preguntarle a Dios, dice Dios, tú tienes autoridad. Como lo hizo Moisés. Oye Dios, mira, nos siguen los egipcios y está el mar y están los egipcios, aquí nos van a matar. Y le dice Dios, hey, no te di una vara, no te di una autoridad, hazlo, háblale al mar. Tienes una autoridad. Aquí vemos la autoridad de la unción en la persona actuando. Y no nada más ahí. Vemos en el versículo 42, 43 y 44 dice, vino entonces un hombre de Baal, Salsisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo, nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Dios, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. Vemos el primer milagro de la multiplicación de panes. Cómo una persona ungida puede multiplicar dependiendo su fe. Si su fe es mayor, la multiplicación se hará. Pero si esa persona no tiene fe, no se multiplicará. Porque todavía el joven, el hombre le dice, pero ¿cómo? Si tengo 20 panes y tú me dices que les dé, son 100, son más de 100. No va a ajustar, le dijo, dalo porque se ha dicho Dios. Era la fe de la unción de la persona. La unción estaba haciendo su trabajo, pero también el ser humano pone su otra parte para que funcione la unción. Porque si no, no va a funcionar nada. En automático no va a funcionar. Puedes estar ungido, ungida, pero si tu fe flaquea, no va a suceder nada. Este hombre le dice, solamente tengo 20 panes, hazlo. Y alcanzó y dice, y sobró. Eso nos recuerda cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Quiere decir que cuando hay unción, hay autoridad también, y la autoridad también la tienes tú, para dar orden a lo que está aquí en lo terrenal. Para que lo que tú no ves sea. Lo que está ahí arriba lo bajas y se materializa. Yo quiero que se multiplique por la unción, por la fe, sucederá. Y mira cómo dice la palabra que la fe viene al oír y al oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios está ungida, Jacobs. Totalmente. ¿Eh? Por eso dijo, como Dios dijo, Aleluya. como Tremendo. Dios dijo. Mira, me voy rapidito. Está tremendo. Capítulo 6, versículo del 3 al 7. Y dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré, hablando de Eliseo. Se fue, pues, con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol,
se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo. Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Y uno dice: wow, el hierro estaba en el fondo del mar y cómo aventó un palo y ahora pues flotó el hacha. ¿Cómo fue eso? Porque hubo una conversión. Cuando tú tienes la unción que es también el aceite. Eliseo dijo: voy a cortar un palo, lo echo y voy a hacer la conversión. Que el palo sea hierro y que la hacha sea el palo para que flote. ¡Pum! Aquí quizás habrá muchas personas que cocinan, sean hombres o mujeres, pero si tú echas aceite en agua, ¿qué sucede? Flota el aceite. La unción va a flotar. Echas aceite en agua y la unción y el aceite está arriba. Por eso el hierro se convirtió en palo por la unción del profeta y ¡pum! Rápido flotó. Flotó. ¿Por qué? Por la unción que cargaba el hombre de Dios. Y uno podrá decir: ay, pero ¿a poco será cierto eso? Pues claro, también lo vemos en Jesús, cuando caminó en el agua. ¿Por qué caminó en el agua? Porque era un hombre ungido. La unción que es el aceite, y el aceite no se hunde en el agua. Dios mío. Cuando estás ungido puedes caminar en lugares que quizás tú dirás: me voy a hundir, pero con la unción no te vas a hundir, porque la unción es la que te sostendrá y te hará caminar en esa agua. Y Pedro le dijo: Señor, haz que yo vaya hacia ti. Dijo: ven, que la unción esté en ti. Y caminó. A mí no me interesa si fueron 2 segundos, 3 segundos. Lo que importa es que caminó porque creyó y la unción no lo dejó hundir, pero su fe se quebrantó y se hundió. Ahí tenemos un claro ejemplo que si tú dejas de creer en la unción, te vas a hundir. Y si tú crees en esa unción, vas a flotar. Dios mío, como dicen mis amigos dominicanos: Dios mío. Qué tremendo está esto. Y a la tercera parte hablemos sobre, dice la palabra de Dios, probad, dice la palabra de Dios, en primera de Juan, dice capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Entonces también vamos a ver cómo hay personas que tratan de imitar, ahorita que estás hablando de los milagros, ¿no? La historia de cuando Moisés convirtió, que fue la los serpiente, La vara. la vara. Y te acuerdas cuando estaban los, ¿qué fueron? ¿Eran magios o qué eran? Sí, eran magos. Magos. Uh-huh. Queriendo imitar, porque también vamos a ver personas Así queriendo es. imitar lo que viene siendo la unción. Pero eso ya sería para otro tiempo. Mira, ya voy a terminar rapidito. Uh-huh. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 y 32. Vamos a ver la importancia del anillo, porque esto lo dije al inicio, cómo el faraón le da el anillo a José. Y tiene que a todo Egipto bajo sus manos. Pero vemos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 y 32. Dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue siervo a Baal, y lo adoró. 32. E hizo altar a Baal en el templo del Baal que edificó en Samaria. Vemos cómo el rey Acab se casa con la mujer Jezabel, y al casarse, ¿qué crees que pasó? Le dio un anillo. Y al darle el anillo, ¿qué representa? Autoridad. ¿Y la autoridad quién la tenía? Ella.
él le da la autoridad a ella para que gobierne. Por eso hubo un cambio en el pueblo. Por eso hasta él mismo después hizo dioses para adorar. Hizo los dioses a los Baales para estar adorando. ¿Por qué? Porque él entregó la autoridad. Entregó una autoridad. ¿A quién? A una mujer que venía de adorar a dioses ajenos a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Wow, eso ya será una unción demoníaca, porque pues sabemos la Claro, historia de Jezabel. Qué pero le interesante. dio la autoridad. Al darle un anillo, das autoridad. Pero mira, Jacobs, muchos dirían, le echamos luego toda la culpa a Jezabel, pero ¿quién Ajá. fue el quien le dio Uh-huh. la autoridad? Wow. Para terminar y cerrar y vámonos. Jezabel dice, hay un hombre ungido. Esto me recuerda a la historia de Salomón. Cuando aquella mujer dice que escuchó que había un hombre sabio y fue. Y esta mujer fue una de sus mujeres más de Salomón, que también al tener con muchas mujeres también adoró a otros dioses, Salomón. ¿Por qué? Porque las tomó como esposas. Y al tomarlas como esposas queda autoridad. Y él comparte su autoridad. Entonces Jezabel busca a un hombre llamado Elías por la autoridad. Dice, oye, este hombre hace descender fuego. Oye, este hombre con una palabra dejó de llover. Con otra hace llover. Este mató a todos mis brujos, profetas. A todos los mató. Lo voy a intimidar. Mandó a su mensajero y le dijo, así como tú mataste a ellos, ella te va a matar. Pero ella no quería matarlo. ¿Sabes qué quería? La unción de él. ¿Y sabes cómo quería la unción? Por medio del acto sexual. Porque la palabra dice que ya no serán dos, sino uno. Y se transfiere lo que tú tienes a la persona. Y lo que tiene ella se transfiere a tu persona. Por eso vemos cómo Salomón cayó y se desvió y adoró muchos dioses por las transferencias que hubo a través de una relación sexual. Para cerrar, Primera de Corintios 6, 16, 17 y 19. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo, con ella es? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor en un espíritu es con él. Si tú te unes con una ramera, dice que te haces uno con ella. Pero si tú te unes con Dios, eres uno con él. Entonces la mujer no quería matarlo al inicio. Quería la unción y después matarlo. Quería su unción, porque ella ya tenía la autoridad, tenía el anillo, pero ahora necesitaba ¿qué? La unción del ungido de Dios. Por eso habrá mucha gente que querrá tu unción y después te matará. Así es. Cuidado, hay que cuidar la importancia de cuidar la unción santa, ¿verdad? Porque somos apartados para el Señor. Y, ay, qué tremendo está esto, la verdad que nos abre los ojos a la verdad, porque no reconocemos lo que cargamos, Jacobo, esa autoridad. Así es. Somos santos, apartados para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay que cuidar lo que Dios ha impuesto en nosotros. Gloria a Dios por su palabra. Pues terminamos. Yo de mi parte he terminado. Creo que tenemos material para recapacitar y quitar y corregir y accionar. Y también Así tener es. esos focos bien encendidos, alerta de lo que puede ser de Dios y lo que no puede ser de Dios, lo que puede ser de bendición y lo que
pueda ser de tu destrucción. Amén. Amén. Pues muchas gracias por tenerme aquí contigo en la plataforma de Jesús de las Naciones. Dios te bendiga. Saludos para todos los que están aquí. Estaremos orando por ustedes y nos veremos otra vez con la ayuda de Dios. Amén, amén. Así es. Esto fue un programa más en la plataforma Jesús en las Naciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un bendecido y excelente jueves. Y como dirían por ahí, sacúdase la flojerita, para adelante, que para atrás, ni para agarrar vuelo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorar.